Esto es Información que Cura. Actualmente, 115 personas en Estados Unidos mueren diariamente por causa de opioides o derivados de los opioides. Esto se debe a que son muy fáciles de conseguir, fáciles de producir y antes, en los 90, se empezaron a vender en farmacias sin necesidad de una receta médica. Ahora se creó una adicción a base de eso y eso es uno de los grandes factores que hace la droga tan peligrosa y tan común en la gente de Estados Unidos. Vamos a sus inicios. En el año 1803, un químico alemán logró aislar su alcaloide principal y de ahí pudo derivar la morfina, una sustancia que se usa habitualmente en los hospitales y su función principal, así como otros opioides, es bloquear las señales del sistema nervioso al cerebro que transmiten dolor, así creando una sensación de placer, pero por esa misma razón es la que la vuelve adictivo a la sustancia. Normalmente son usados como un medicamento usado para tratar el dolor causado por las lesiones o por enfermedades. Trabajan realizando un bloqueo en el sistema nervioso, evitando la estimulación en el centro emocional. Hay muchos tipos de opioides. Dentro de ellos se encuentran los más comunes: el Vicodin, la oxicodona, la morfina, la heroína y entre otras. Consumo de opios. Algunas de las implicaciones económicas, políticas, sociales y de salud pública que tiene el consumo de opios. Las implicaciones económicas y políticas se han visto bastante dañadas a causa de esta situación que ha aumentado en los últimos años, ya que aumenta y disminuye el flujo de dinero de manera masiva. Hay un costo elevado para el tratamiento, las clínicas, las campañas de prevención y en casos de sobredosis. Disminuye el mercado de la actividad legal económica. Sus implicaciones éticas y de salud es que ha dañado a un gran número de la población, incrementa la tasa de mortalidad en el país, hay poca información del tema y se ha convertido en un tema de riesgo principalmente para los jóvenes. En las siguientes imágenes se mostrará una tabla donde se explicarán las distintas características como estadísticas de consumo, de muerte, grupos vulnerables, la dosis letal media y la dosis comparativa, el costo de producción y el costo de consumo de los 5 grupos de opioides. Muchas gracias Camila y Enrique por la introducción a los opios. Ahora vamos a comenzar a hablar de dos opios muy interesantes, la morfina y la heroína. Comencemos con los grupos funcionales de ambos. Ahora, la morfina tiene 3 grupos funcionales diferentes. Contiene un amino, 2 hidroxilos y un éter, mientras que la heroína tiene también 3 grupos funcionales diferentes. Tiene un amino, 2 ésteres y un éter. Ahora comencemos a hablar de los efectos de la morfina 3-glucuronido. Esta va a tener efectos neuroexcitatorios en el sistema, siendo este el responsable de efectos como la hiperalgesia, la alodina y la mioclonias. También esta morfina se puede producir el síndrome de la hipersensibilidad y la neurotoxicidad. Ahora comencemos con la morfina 6-glucuronido, que se considera como un analgésico potente con efectos superiores a la morfina. Todo esto son algunos efectos que puede causar la morfina cuando entra en contacto con nuestro metabolismo. Gracias. Ahora vamos a hablar de los efectos que tiene la heroína en el metabolismo. Comencemos. La heroína se absorbe rápidamente por todas las vías excepto por la piel. La mayoría se metaboliza por la conjugación hepática, siendo secretado el 90% de forma inactiva por la orina. Estos son conocidos como depresores del sistema nervioso central. Ahora, estos depresores interactúan con los receptores específicos del sistema nervioso central, inhibiendo la actividad de fibras dolorosas. La potencia y los efectos opiáceos varían en la relación con la afinidad de los receptores al sistema nervioso. Existen al menos 5 grandes receptores que son mu, kappa, sigma, delta y epsilon, que están conectados en las áreas de recepciones de dolor. Ahora, algunos efectos que podrían causar son la estimulación de estos receptores podría producir analgesia, euforia, disforia, alucinaciones, psicosis, convulsiones y miosis, dependiendo del receptor que estemos hablando. Ahora vamos a hablar de la relación estructura que tiene la morfina. Por aquí va a estar apareciendo su fórmula química y también su estructura. Y gracias a las reglas de la nomenclatura UPAC, la siguiente sería su forma, por como se nombra. Se abre paréntesis, 5 alfa, 6 alfa, se cierra paréntesis, dihidro con 4,5 epoxi, 17 metilmorfinan, 3,6 diol.
Este es un alcaloide y también es el narcótico más abundante presente en el opio. En su estructura tridimensional tiene 5 anillos, 3 se encuentran aproximadamente en el mismo plano. Un anillo contiene nitrógeno y el anillo restante está en un ángulo recto con respecto a los otros 3. Todos los analgésicos opioides tienen algunas similitudes, como por ejemplo, presentan un anillo aromático y hay un carbono cuaternario que está conectado a un grupo de amina terciaria, unido a otros 2 carbonos. Ahora, la morfina en su forma hidratada no es muy soluble en agua o en lípidos. Por ejemplo, si disolviéramos morfina en agua, en 5 litros de agua, solo se disolvería alrededor de 1 gramo de la morfina. La morfina puede cruzar la barrera hematoencefálica, pero debido a su pobre solubilidad lipídica, junto con su rápida conjugación con ácido glucuronídrico, no atraviesa tan fácil esta barrera. Ahora vamos a hablar de la estructura y las propiedades que tiene la heroína. Esta es su fórmula química y también por aquí va a estar apareciendo su estructura. Y según la nomenclatura UPAC, esta es la forma que se nombra. Se abre el paréntesis. 5-alfa, 6-alfa, 7, se cierra paréntesis, 7,8 didehidro, 4,5 epoxi, 17 metilmorfinal, 3,6 diol diacetato. Ahora, la heroína es un derivado de la morfina. El componente principal de la heroína es el diacetilmorfina, ya que confiere su carácter opiáceo. Este se obtiene mediante el proceso de acetilación de la morfina, que tiene lugar a partir del anhidro acético o del cloruro de acetilo. Después, este se une al cloruro de hidrógeno con el nitrógeno y se retira la mezcla de gas y se obtienen derivados diacetil y como resultado es acetato de diacetilmorfina, que será purificado por la recristalización del anhidro del etanol. La heroína tiene una solubilidad de agua de 0.058 gramos por cada 100 gramos en 20 grados Celsius. Sabemos muy bien que los consumidores prefieren un amplio rango de drogas, pero ¿qué los hace que escojan específicamente los opioides a diferencia de otras drogas? Porque Bueno, Kike, lo que lleva a la gente a consumir más los opioides a menudo de otras drogas es que generalmente los opioides se utilizan para aliviar el dolor, ya que son drogas analgésicas, pero la adicción comienza cuando comienzan a romper las píldoras o empiezan a inyectárselas. Algunos factores que determinan que una persona se vuelva adicta a los opioides, ya sea heroína, morfina, oxicodona o otros tipos de opioides, es el tiempo prolongado que lo han usado, ya que si los han usado por más tiempo y de forma consecutiva y sin las medidas adecuadas que les recetó el doctor, es más fácil que desarrollen una adicción a los opioides. Y en cuanto al sector salud, ¿qué se puede mejorar para que la gente deje de caer en la adicción de estas sustancias? Porque también sabemos que los opios los usan los mismos hospitales como medicamento para reducir el dolor. Efectivamente, Kike, los opios se utilizan para aliviar el dolor de varios pacientes. Los opios generalmente son más estables, funcionan mejor en los pacientes y se usan de 3 días o menos días, siempre y cuando sigan la receta de su doctor. Sin embargo, en caso de que sea necesario utilizar opios por largo plazo, lo que tienen que hacer es seguir estrictamente la receta de su doctor, no romper la pastilla y evitar que estén en el mayor contacto posible. Nosotros concluimos como equipo que efectivamente, en cuestiones éticas, efectivamente el uso de opioides es un tema a debatir, ya que sí son necesarios para aliviar el dolor en ciertos casos, como por ejemplo cuando sales de una operación o tuviste un accidente o presentas algún dolor crónico. Sin embargo, si no son usados con el debido cuidado, estos podrían, en vez de tener un beneficio, podrían llegar a causar un gran mal, volviendo a esta persona adicta a cualquier tipo de opioide, que al fin y al cabo sigue siendo droga, como la oxicodona, la heroína, la morfina y sus muchos derivados. Así que nosotros creemos que el uso de opioides debería ser usado con mucho cuidado y jamás abusar de él. El opio, como muchas otras drogas, viene de plantas naturales. No fue hasta 1803 que un químico alemán pudo aislar su principal alcaloide. Esto muestra que otra vez son productos que vienen de la naturaleza, pero que por medio de medios químicos y síntesis logran hacerlo para consumo humano, pero que al final de cuentas causa más problemas de los que resuelve. Entonces, eso es una parte química que ha alterado el uso de las propiedades de la planta. Por una parte, para el bien del humano, como ya mencionamos, para postcirugías, pero también por causa de adicciones. Para concluir, los opioides han sido, y como se ha demostrado en Estados Unidos, un problema que requiere la atención de tanto los ciudadanos como del país.
Los opioides, como a nosotros, principalmente como jóvenes, es a la población que más afecta y que somos más vulnerables a caer en adicción. Es por eso que de manera ética podemos concluir que si no se controlan todos los otros ámbitos para prevenir que los jóvenes caigan en esta adicción, se va a seguir mostrando un incremento a lo largo de los años de jóvenes que mueren a causa de una sobredosis por consumo de todos estos opioides.